Hoy quiero explicarte por qué es tan importante empezar a entender la energía como parte esencial de nuestras vidas. Poca gente entiende realmente qué significa la energía. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ver que la vida es como la vemos en términos materia. O sea, hablamos de conseguir cosas, comprar, tener pareja, etcétera, pero no vemos los campos, es decir, el movimiento que hay entre todo lo que sucede. Por eso decimos que el universo es mecánico. Cuando tú entiendes los procesos de movimiento, entonces empiezas a entender muchísimo más cosas. De hecho, pienso que si hablas en términos de energía, vas a entrar en un proceso de sabiduría interior muchísimo más rápido que si te pones a estudiar cómo hacer las cosas, cómo lograr metas, cómo llegar a tus objetivos, cómo mejorar tu vida. Es importante entonces empezar a hablar en términos de energía. Por ejemplo, las emociones se pueden traducir rápidamente en procesos energéticos, es decir, en movimientos interiores. Pero no te lo cuestionas porque siempre hablamos en términos justamente de lo contrario, de las emociones, como si la tristeza fuera algo específico. Y no es cierto. De hecho, la tristeza como tal no existe. Existe una energía que nos contrae y nos conecta en la parte más profunda de nuestro ser, que le han puesto el nombre de energía. Bueno, entonces vamos a hablar de qué significa esto. Bueno, la energía es el nombre que se le da, como ya dije, al movimiento. No vemos, por ejemplo, la transformación del sol en la fotosíntesis de las plantas, pero vemos que verdaderamente cuando las plantas les da suficiente sol, suficiente agua, empiezan a crecer y dan frutos, ¿no? Eso se le llama época de lluvias, que todo empieza a crecer, empieza a florecer, etcétera, cuando llueve. Evidentemente, a mí me parece impresionante en Monterrey, que viví muchos años allá, que de repente, un día, específicamente salía yo todos los días a caminar al parque a sacar a mis perros, y un día en primavera salían todas las flores. De un día a otro había un cambio en la energía del planeta, en el sol, etcétera, y entonces la temperatura hacía que, ¡pum!, un día había movimiento. Bueno, cuando empezamos a ver que la vida es mecánica y el movimiento de la energía se da de una manera específica, conocerla es empezar a entender, por ejemplo, tus dones, talentos y habilidades. Es decir, ¿cuál es tu energía? Tú tienes una energía muy particular, diferente a todas las personas del mundo. Y entonces cuando empiezas a entender esto es espectacular. Cuando empiezas a entender la energía de tus hijos, o la de tus mascotas, o la energía de tu trabajo, la energía en la que estás en las empresas, empiezas a darte cuenta que hay un camino, que hay un conducto en el cual se expresa la vida. Sígueme porque aquí viene la parte más importante. Los campos de la energía, es decir, del movimiento, suceden en dos partes, en la ley de la polaridad. Para que haya frío, tiene que existir calor. Para que existas tú, tengo que existir yo. Para que exista un arriba, tiene que haber un abajo. Entonces, todo se presenta con dos polos. Pero estos dos polos solo es la expresión de la misma naturaleza, dice el libro ancestral, el Kybalión. Quiere decir que el frío y el calor están hechos de la misma naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza? Temperatura. Tristeza y alegría están hechos de la misma esencia. ¿Qué significa? Emoción. ¿Qué pasa? Si yo quito la tristeza, también arranco de mi vida la alegría. Si yo quito de mi vida el dolor, también voy a quitar de mi vida la satisfacción. Si yo quito de mi vida la depresión, también voy a quitar el propósito de vida. Y entonces, ¿qué pasa? Que como no entendemos de estos principios energéticos, vivimos cojos, mancos, vivimos a medias. Nuestra vida no se puede expresar en la totalidad si no entendemos que justamente la energía se mueve así. La escasez está hecha del mismo paradigma que la abundancia. Estamos hechos de lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos allá. Cuando una persona solo elige el frío porque le encanta el frío, no le gusta el calor, no le gusta la playa, no le gusta cuando la temperatura sube, entonces cuando la temperatura llega a estos grados altos en verano, esa persona está lista para sufrir, está lista para doler, está lista para empezar a quejarse de por qué no está haciendo frío. Y cuando llega el invierno, lo disfruta. ¿Qué pasa? Vive a la mitad de su vida. No ha entendido que para que exista el frío tiene que existir el calor. Nunca va a entrar a la sabiduría, nunca va a tener paz, porque siempre va a surgir cosas que dentro de su mente lo rechazan. Por eso la energía, el estudio de la energía es tan impresionante. Entonces, vamos a entrar allá. Cuando nosotros
vivimos un evento en nuestras vidas, lo que dice las leyes de la energía es que eso que sucedió tenía un propósito específico. Tenía que suceder y no pudo ser de otra manera, porque el movimiento y las leyes del universo hicieran que eso que tenía que suceder sucedió. Por ejemplo, la muerte de un ser querido. Las muertes de los seres queridos tienen que suceder. Todos tus seres queridos se van a morir. Siento que es obvio lo que estoy diciendo, pero entonces ¿por qué hacemos tanto drama cuando se mueren? Es que no es posible, te dice tu mente. ¿Cómo vas a vivir sin ese gran duelo si se muere tu ser querido? Quizá no. Quizá yo ya acepté que mi hijo puede morir en cualquier momento, porque es ley de vida. Entonces acepto la energía que eso lleve. No quiere decir que no vaya a llorar o vaya a doler, pero no me voy a desesperar. ¿Por qué? Porque el que se desespera es la persona ignorante que no ha entendido que la ley de la energía es que todo ser vivo tiene que morir. Cuando tú entiendes eso, entonces el flujo de la vida es maravilloso. ¿Por qué? Porque aprovecho cada instante con mi hijo, aprovecho cada instante con mi pareja, porque sé que mi pareja es libre, sé que mi hijo es libre de irse, porque la energía así lo hace. ¿Qué pasa? Que tu ego, mi ego, se llena de control. No, tengo que controlar todo, ¿cómo es posible? Tengo que hacer. Y entonces estamos cansados, agotados, tristes y deprimidos porque las cosas no surgen como tú querías. Pero la energía te dice que no funciona así. Todos los planetas tienen un orden, todos los átomos tienen un orden, todo el flujo de la vida tiene un orden. La pregunta es, ¿tú lo controlas? ¿Tú controlas el flujo de los planetas, de los átomos de la vida? ¿Tú haces que tu cabello crezca, que tus uñas salgan como te gusta? ¿Tú controlas que tu cuerpo sea como está? Todos sabemos que no. Hasta las personas más fitness que se cuidan y hacen ejercicio diario saben que si entra una depresión, si descansan o se enferman, adiós todos los resultados que tenían, porque controlamos ciertas cosas, pero no todo el flujo de la información. ¿Qué sucede? Que entonces te abres, cuando entras a la energía, te abres a comprender que hay unas leyes que tú no gobiernas y somos parte, es decir, llegamos cuando nacimos. Venimos a ser parte de este flujo. Entonces, tu tarea y mi tarea es conocer ese flujo. Esa es la sabiduría. Los grandes hombres y mujeres de la humanidad, los chamanes, las curanderas, los sabios, los santos, como le quieras llamar en tu cultura, solo eran seres que conocían el flujo del universo. No tenían que hablar mucho. Conocían cómo operaban todas las leyes, conocían cómo operaba la naturaleza, podían ver en el vuelo de un pájaro, podían ver en la temperatura y sabían cosas que tú y yo ya no sabemos porque estamos en la inmediatez, porque estamos en los resultados, porque traemos prisa. Pero cuando te detienes, vas a observar que todo cuanto existe en el universo, que es una de las leyes de la energía, es el orden. Todo está perfectamente ordenado, todo es como debería ser. Esto entras en el paradigma de la abundancia, porque tú te das cuenta que eres abundantísimo en todo, abundantísima en todo lo que existe. Por ejemplo, quizá no tengas muchas cosas en tu vida, quizá no tengas muchos logros. Eso se llama propiedad privada, ¿no? Esto es un imaginario que alguien dijo que si tú tenías una factura de algo, eso era tuyo. Y está bien, porque entonces podemos controlar básicamente lo que tenemos. Pero si tú no tienes muchas facturas de coches, casas a tu nombre, si no tienes la pareja ideal o el cuerpo ideal, lo que tú quieras, solo estás viendo una pequeñísima parte de la energía. Porque yo cuando salgo de mi casa soy dueño de todos los coches que pasan. ¿Por qué? Porque los puedo disfrutar. Y cuando pasa un coche de alta gama, un Ferrari, en ese momento soy dueño de la expresión de ese automóvil, porque la energía está en mi vida, está pasando frente a mí y yo lo puedo disfrutar. Soy dueño de todos los parques que existen en esta ciudad, soy dueño de todos los árboles. Cuando veo un árbol florecer, le tomo foto y le digo a mi mujer, te voy a mandar un ramo de rosas o de flores que nadie puede tener, que es un árbol con miles y miles de flores. Soy dueño de la vida porque estoy participando en ella. Entonces, ¿qué sucede? Que empiezas a entender que tú entras en un flujo, en un río enorme llamado la vida. Y si te fijas, la vida siempre ha sido vida. Solo que tu mente ha querido solo lo que está bien y ha rechazado lo que está mal. La diferencia es que cuando los hombres y mujeres de sabiduría aceptan y quitan los conceptos de bien y mal en su vida, se dan cuenta que el invierno es parte de la vida.
Y cuando en tu vida entras en un invierno, en una tristeza profunda, es maravilloso, maravilloso, porque es momento de regresar a ti, conocerte, reinventarte, como cualquier invierno, por ejemplo, en el norte de Canadá, que está nevando, que no puedes salir, es precioso. Pero adivina que va a volver a salir una nueva primavera y van a salir otra vez las flores y va a haber momento en que vas a florecer de manera impresionante. Lo mismo pasa con los hijos. Tienen sus ciclos, tienen sus procesos, tienen sus ideas, van creciendo, se van expresando y tú rechazas eso porque no entiendes que ese es su flujo de la energía. Hay un movimiento natural que los hijos van a salir y van a crecer. Y entonces, ¿por qué sufrimos? Porque rechazamos, queremos controlar dentro de nuestro ego el flujo de la energía. ¿Alguna vez has ido a algún río como el Usumacinta, como el Tigris o como el Sena en Europa? Esos ríos navegables, nadie los puede detener, no hay manera, no podemos hacer presas contra esos ríos que son tan grandes. Bueno, la vida es mucho más grande que el río más grande que conozcas en tu vida. Es un flujo natural que te va a llevar a donde la vida te lleve. Pero lo hermoso es que tú tienes la capacidad de navegarlo. Cuando tú rechazas la vida, entonces estás dispuesto a sufrir. ¿Has conocido alguna señora, algún señor que se les murió un hijo? Y entonces, no, es que mi abuelita estuvo triste toda su vida porque se le murió un hijo. O mi abuelito nunca se superó después de la muerte de mi abuelita. O mi tío que lo secuestraron ya nunca volvió a ser el mismo. O mi tía o mi tío que perdió un negocio a los 50 años ya nunca se levantó. Es como si la vida te hubiera sonreído y de repente el flujo de la vida te quitó todo y entonces ya tuviste el derecho de ser infeliz. Y así no es. Eso es una mentira. En realidad lo que está pasando es que la vida solo se está expresando. Si yo tengo un negocio, tengo la posibilidad real de perderlo y está bien. No soy el empresario ideal y mejor y espectacular que tengo que ser, porque no está todo en mis manos. O sea, una devaluación del dinero, una catástrofe, el COVID, no controlamos nada en realidad. Pero ¿qué pasa? Que cuando empiezas a fluir y muere un ser querido, te puedes llenar, fíjate lo que estoy diciendo, de la alegría de haber compartido tu vida con ese ser. Y se fue cuando se tenía que ir. Y vives el duelo y te levantas. Cuando se acabó tu negocio espectacular, te dedicas a otra cosa. Te da la vida a otras vertientes. Cuando se te va el amor de tu vida, te puedes dar cuenta que vivías en el personaje, que vivías lleno de ego, que vivías en la estupidez más profunda, como me pasó a mí. Y entonces me doy cuenta que la vida me estaba solo impulsando a encontrarme conmigo mismo. Por eso, todo lo que sucede en términos de energía sucede para tu bien. Sucede para que te des cuenta que la vida es vida. No puedo decirte mucho más. No te puedo explicar más, la vida es vida. ¿Cuántas palabras quisieras para expresarte esto? Que el orden del universo es mucho más grande que el propio orden personal y que yo participo de él. Por eso esta palabra me encanta, fluir. Cuando yo empiezo a fluir me doy cuenta que puedo navegar, que puedo entrar a un duelo y entrar profundamente, que puedo navegar en la tristeza y conectarme conmigo, que puedo navegar en la depresión y encontrarle sentido a la vida, que puedo navegar siendo empresario y crear una empresa grandotota y arriesgar todo lo que tengo. ¿Por qué no? Si la vida es vida y yo tengo la posibilidad de conocerlo. Puedo viajar o puedo no viajar, puedo ir al gimnasio o quedarme en mi casa, es lo mismo. Si me quiero expresar energéticamente como alguien fitness, fuerte, poderoso, lo voy a vivir. Pero si quiero verme a mí como alguien que descansa, se repone los fines de semana, tiene que dormir mucho, ¿por qué no? Porque la sociedad lo dice, no entienden el flujo de la energía. Cada uno se expresa de maneras distintas. Por eso decía Einstein que si tú vas a evaluar a un pez por su capacidad de trepar un árbol, estás muy equivocado. Porque cada uno tiene una capacidad distinta. Cuando tú entiendes el flujo del movimiento, vas a entender cómo una planta tiene un campo y tiene un movimiento y una interacción con el mundo. Vas a ver que una persona tiene un campo, puedes decir, es poderoso, es suave, es sutil, es arriesgado, ¿cómo es esa persona? Cuando ves una mascota, vas a ver lo mismo. Cuando entras a una ciudad, ves que hay un campo energético. Cuando entras en una familia, hay un campo. Y cuando aprendes a mirar los campos, te das cuenta que hay mucha más información que no ves que la información que ves. Y eso es energía. Dicho de otra manera,
Tú me estás viendo a través de una cámara. Yo no existo. Solo estoy representando una idea en el centro de tu inconsciente o de tu consciente. Mis palabras se están viendo reflejadas en tu propia interpretación. Quizá me odies y no te caiga bien, quizá me ames y te caiga bien, quizá pienses que es simpático, o que profundo, o que es sutil, o que falso, no sé, todo eso está pasando dentro de tu ser. Yo solo estoy abriendo un campo, se llama comunicación. Abro mi campo, me estoy comunicando solo conmigo, no me estoy comunicando contigo. No sé si me explico. Yo solo abro un campo de palabras, le pego al micrófono, se abre un campo y comunico. Y cada quien puede tener capacidad de entrar a ese campo y observarse a sí mismo, que quizá lo que está sucediendo. Así que te invito a que conozcas más en nuestros talleres, en nuestros cursos, en todos nuestros programas que tenemos presenciales y online, para que entres y empieces a mirar. Ahorita te he hablado no de manera superficial, pero no hemos entrado en toda la profundidad de lo que significan las leyes de la energía, el movimiento de la energía, qué significan los campos. Hay 17 niveles de campos según el trabajo del Dr. David Hopkins. Vas a entender que existe un campo de fuerza y un campo de poder. Vas a ver que hay un campo de sufrimiento y un campo de gozo. Vas a entender que existen todo tipo de procesos energéticos a través del voltaje, el amperaje y la resistencia. Es un tema espectacular y vas a ver que la vida es mecánica. El que sabe de la energía entra en el campo de la sabiduría. Y no te olvides darle like, suscribirte, darle clic en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos videos que estamos colgando todas las semanas. Pero además búscanos en todas las redes sociales: TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, en Pablo Merino Institute, porque somos un grupo de personas muy grande que estamos todo el tiempo comprometidos en llevarte al paradigma de la abundancia.